la tercera sesión. A ver, denme un segundito. Ya, genial, ya estamos compartiendo pantalla. Bien, chicos, espero se encuentren todos muy bien. Vamos a ver hoy día manejo de quejas y clientes difíciles, que ya habíamos hablado un poquito acerca de esto la sesión pasada, pero hoy exclusivamente vamos a dedicarnos a este tema. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar. A ver, les pregunto, para poder entrar un poquito en calor y para poder también participar todos, ¿qué haríamos o qué harían ustedes si somos trabajadores de una empresa de servicios de Internet y un cliente nos llama al servicio de atención al cliente de nuestra empresa, muy molesto porque su conexión ha estado fallando durante los últimos 3 días? El cliente, con enojo por teléfono, nos dice lo siguiente: he llamado varias veces y nadie me da una solución. Pago puntualmente cada mes y no tengo internet cuando más lo necesito. Si no arreglan esto hoy, cancelaré el servicio y escribiré una queja en redes sociales. Muchos de nosotros de repente por ahí hemos pasado por esta situación en la que hemos tenido algún tipo de complicación con nuestro servicio de alguna empresa por ahí teleoperadora. Entonces, si fuésemos nosotros los trabajadores de atención al cliente, ¿cuál podría ser nuestra posible respuesta ante el enunciado que tenemos al frente, ¿no? ¿Qué es lo que nos comenta el cliente? Que llama molesto, que quiere una solución inmediata porque cada vez que quiere internet no tiene el servicio. Y si es que no lo arreglan, pues lo que él va a hacer en este caso es poner una queja en redes sociales. Y sumémosle a esto que el tono de voz obviamente no es el más amable, ¿no? Así que por ahí muy probablemente tengamos un tono de voz bastante elevado con nuestro cliente. A ver, por acá nos pone Osiris. Paciencia y buen humor, básico. Empezamos muy bien por ahí, ¿no? Paciencia y buen humor es lo que tenemos que tener muy presentes. Ya hemos dicho que no es fácil, pero toca. Escucharlo y hablar con servicio técnico, más no podemos hacer, solo darle una satisfacción. Ok, listo, muy bien, Osiris. ¿Qué más podríamos hacer, chicos? Si tuviéramos esta situación, este contexto, con un cliente que nos llama y nos habla con un tono de voz elevado, ¿no? No para nada amable definitivamente, y nos dice que va a cancelar su servicio. Recordemos que también una de las funciones que tenemos los que trabajamos en atención al cliente es retener al cliente, ¿no? Evitar que por ahí pues cancele su servicio y pueda irse del negocio o irse de la empresa. Pero como les mencionaba, a lo mejor muchos de nosotros, los que estamos acá presentes, en algún momento hemos pasado por algo similar. Yo he pasado por algo parecido, he tenido que llamar porque mi conexión a internet, pues en algún momento es muy intermitente, se va, viene, ¿no? Entonces por ahí toca a veces llamar al área de atención al cliente. Pero si tuviéramos esta situación, chicos, ¿cómo le responderíamos al cliente? Aparte de paciencia y buen humor, de escuchar y hablar con el área encargada, que es servicio técnico, como nos lo pone Osiris, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué le podríamos ofrecer? ¿Qué le diríamos de repente al cliente? ¿Cuál sería nuestro tono de voz para poder atenderlo? De repente nos ponemos en la misma actitud que él, de molestia, o todo lo contrario, ¿no? Porque a veces sucede que el colaborador por ahí interioriza ese mal momento y le contesta al cliente con un tono de voz que no es el más prudente. Entonces, chicos, a ver, los que estamos por ahí conectados, aparte de lo que muy bien nos ha puesto Siris, ¿qué más podríamos hacer? Ustedes son el colaborador, ustedes son los que reciben esta llamada. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tono de voz usaríamos para poder responderle a este cliente? No le diríamos nada, solamente pasaríamos con servicio técnico. ¿Qué más haríamos? A ver, ¿quiénes están conectados por acá? Vamos a ver. A ver, está un usuario que dice el informativo, está Flor de María, Gustavo, Jessy, Jessica, Jimena, Karen, Leandrea, Mario, Ninive, Samantha y un usuario de nombre Guacho Castillo. Entonces, ¿qué haríamos, chicos, con este cliente? ¿Cuál sería el tono de voz? A ver, les pongo la pregunta de otra manera, que ya se los acabo de decir hace un ratito. ¿Le responderíamos en un tono de voz molesto también? ¿O seríamos de repente lo más asertivos posibles al momento de comunicarnos con nuestro cliente? Si ustedes fueran,
¿También se molestarían o serían asertivos con el cliente? Puede pasar que de repente alguien me dice, no, ¿sabes qué, profesora Diana? Yo me molestaría porque no tendría por qué levantarme la voz, entonces pues me pondré igual que él. Y ahí veremos si es correcto o no es correcto, ¿no? Yo he escuchado que a veces los chicos me dicen así, no, yo no voy a permitir que ningún cliente me falte el respeto o me alce la voz. Y ahí toca a veces analizar la situación. A ver, mi opinión, le daría una cita para poder atenderlo correctamente y poder hablar con el servicio técnico para que no haya interrupción al momento de atenderlo, ¿ok? Ser dóciles y tener mucha paciencia, ser lo más asertivos y buscar inmediatamente la solución a su problema, ¿no? También podríamos hacer lo que hacen muchas de estas empresas, ¿no? Que por ahí para poder retenernos y no permitir que nos vayamos con la competencia o que cancelemos el servicio de repente, en ese mes en el que hemos tenido el inconveniente, suelen dar algún tipo de descuentos, ¿no? De repente nos descuentan el 30% de la factura del mes, o el 20% de repente por ahí, o nos son 3 meses de repente con descuentos, ¿no? Para no poder cancelar el servicio. Entonces, por ahí, pero siempre hay que tener en cuenta todo lo que ustedes me han dicho en el chat. Siempre paciencia, siempre buen humor, la escucha activa, siempre escucharlo, ¿no? Buscar la forma de atenderlo, que el cliente realmente se dé cuenta que estamos preocupados por su situación, no minimizar su problema, ser dóciles, ya por ahí lo hemos hablado también, ser lo más asertivos, tono de voz calmado, la respectiva disculpa, siempre hay que disculparnos con el cliente, así no tengamos la culpa nosotros, igual, disculpémonos con el cliente, que es lo que el cliente realmente quiere escuchar, ¿no? Una disculpa de por medio, y se lo merece, ¿no? Y porque nosotros también somos los que representamos al negocio. A ver, por aquí, ok, a perdonarme del problema, por dar seguimiento a su problema y la tranquilidad del cliente. Sí, o sea, al final el cliente, como hemos dicho, el cliente tiene su razón, pero como dice acá el informativo al final, hay que darle a entender al cliente que tiene la razón, ¿no? Pero ya sabemos que no siempre es así, sino que el cliente tiene su propia razón. Ok, muy bien, chicos, muchísimas gracias por su participación. Vamos a continuar a ver qué más tenemos por acá. A ver, ¿quién es un cliente difícil? Vamos a ver por acá. Les pregunto, ¿a quién podríamos categorizar como un cliente difícil? ¿Qué tipo de persona entraría en esta categoría, en esta tipificación de cliente difícil? ¿Cuáles podrían ser sus características? A lo mejor, ¿cómo podemos diferenciarlo? ¿Cómo podemos identificar también a un cliente difícil? Tal vez en algún momento nosotros hemos sido clientes también difíciles, porque por ahí hemos pasado por diferentes etapas, ¿no? Cliente apurado, cliente difícil, cliente amigable, cliente exigente. Entonces, depende también mucho del contexto en el que nos encontremos. Pero, ¿a quién podríamos tipificar o clasificar como un cliente difícil? ¿Quién para ustedes entraría en esta categoría de un cliente difícil? A ver, chicos, por ahí participemos, por favor. ¿Quién consideramos que es un cliente difícil? ¿Cómo podríamos identificarlo? ¿Cómo podríamos de repente darnos cuenta antes de la atención? Porque a veces ya con ver al cliente, por ahí ya sacamos, por ahí a veces nosotros una idea. Tengo la manito arriba de Carla. No sé si Carla quieres comentarnos algo para que puedas activar tu micro. Mientras voy leyendo lo que nos han puesto en el chat. A ver, serían las que no son amables al momento de pedir algún producto o al tratar mal a la persona de la empresa. Correcto, ¿no? Los que no son amables, los que no tienen un tono de voz adecuado para poder expresarse de repente, los que tratan mal al personal, al colaborador de la empresa, ¿no? Los que se toman de manera personal también el problema. A ver, veamos. Un cliente difícil es aquel que por su comportamiento, actitud o expectativas representa un reto en la interacción y en la resolución de su solicitud. Como bien lo dice la diapositiva, vamos a por aquí a resaltarlo, dice, representa un reto, ¿no? Y ya hablábamos la clase pasada de que aquellos clientes amables son como que los clientes que siempre quisiéramos tener, pero no son esos clientes que nos sacan de nuestra zona de confort, que nos retan como tal a aprender y a ver cómo podríamos gestionar diferentes situaciones, porque si no estamos, pues, digamos, en la misma situación siempre y no nos exigimos, ¿no? Entonces, representa un reto en la interacción y en la resolución de su solicitud, porque no va a ser el cliente más amable del mundo. Este tipo de clientes pueden manifestar frustración
enojo, impaciencia o exigencias excesivas. La clase pasada, perdón, uno de ustedes hablaba sobre la frustración muchas veces de los clientes, ¿no? Cuando ya llegan al punto de repente del salirse de control porque sienten que por ahí le están dando muchas respuestas que no llegan como tal a solucionar su problema o que le están merodeando mucho al cliente, lo cual le genera esa frustración, esa impaciencia, ese enojo, lo que a veces se puede traducir muchas veces en un cliente agresivo. Y hay que tener mucho cuidado con eso para evitar llegar a esta situación. Lo que requiere habilidades específicas para manejar la situación de manera profesional y efectiva. Lo voy a encerrar acá. De manera profesional. Nunca podemos responderle al cliente de igual forma como nos está tratando, de la misma manera en cómo nos está hablando, sino siempre mantenernos nosotros en nuestra postura profesional. Siempre, como les he dicho, hay que despersonalizar el problema. Es la situación, no somos nosotros, ¿ok? Por acá nos han puesto es la que no entiende razones, la persona impaciente y las que exigen excesivamente. Ok, estamos bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver tipos de clientes difíciles y sus características. Vamos a ver. Tenemos un cliente enojado, ¿ok? Que entra dentro de la categoría de clientes difíciles. Expresa su frustración de forma agresiva o con quejas constantes, porque es un cliente que muy probablemente venga de muy malas experiencias o que su interacción con la empresa cada vez que tuvo la oportunidad de interactuar con ella, pues el personal no fue el más amable, no fue el más claro de repente con la información que se le brindó y pues o no tuvo la asesoría que necesitaba. Hay muchos colaboradores que realmente no tienen esa vocación de servicio y probablemente tenga ese enojo ya ahí pendiente, ¿no? Puede levantar la voz o mostrar una actitud desafiante. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? La idea es no llegar a este extremo, no llegar a este punto de que el cliente tenga una actitud desafiante. Recordemos que lo que tenemos que hacer nosotros es desescalar siempre las situaciones complicadas, ¿no? Manejar, dominar siempre la situación nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Con seguridad, con conocimiento, con comunicación asertiva y con comunicación oral y verbal. Perdón, verbal y no verbal, siempre. Requiere paciencia y empatía para desescalar, como lo acabo de mencionar, el problema. Lo que no deberíamos decirle a un cliente molesto o un cliente fastidiado y que muchas veces se comete el error es decirle al cliente, señor, señora, cálmese por favor, porque estamos invalidando la emoción que el cliente tiene, estamos invalidando su fastidio, su enojo, su frustración, y al contrario, en lugar del cliente reflexionar y decir, oye, de repente sí me estoy pasando un poquito de la rabia, creo que debería calmarme, va a pasar todo lo contrario. Entonces, no deberíamos emplear ese tipo de palabras, ¿no? De decirle al cliente, cálmese por favor, porque como les mencionaba, el cliente va a reaccionar no de una manera adecuada como esperamos. A ver, por aquí dice, muchas veces esos clientes llegan con acumulación de problemas, sí, totalmente de acuerdo. Y para mala suerte eres tú la persona con la que se descarga, sí, es correcto. Ahí solo queda escuchar y asentar para que se desahogue, sí, o sea, escuchemos, ¿no? Al final el cliente lo que a veces quiere es solamente ser escuchado, porque ya ha pasado otra vez con tantas personas o tantos momentos difíciles con el negocio, con el producto, con el servicio, que lo que quiere es liberar esas emociones y lastimosamente a veces somos pues los indicados para poder tener ahí ese momento no tan bueno, ¿no? Pero sí, simplemente escuchemos al cliente, asentemos con la cabeza, por ahí parafraseemos de repente un poquito de lo que el cliente nos está contando para que verdaderamente identifique que sí estamos con el cliente y le estamos prestando atención. Listo, vamos con el cliente impaciente. ¿Quién es un cliente impaciente? A ver, por ahí tenemos una imagen que nos da una idea, ¿no? Un cliente impaciente es aquel que no tolera tiempos de espera prolongados, es un cliente que por lo general siempre está mirando el reloj, que está mirando para un lado, que está mirando para el otro, suele estar de cierta forma inquieto. Puede interrumpir constantemente buscando una solución inmediata. Es clave gestionar sus expectativas y ofrecer tiempos estimados realistas. No demorarnos mucho. Realmente no es difícil identificar a un cliente impaciente, porque desde que está hablando con nosotros o desde que está esperando su turno de repente para poder ser atendido,
ya lo estamos viendo, ¿no? Que está viendo la hora, como les mencionaba, o cuando está con nosotros nos habla bastante rápido o nos corta para poder llegar al punto a lo que el cliente quiere o hace preguntas muy específicas. Entonces, hay que tratar en este caso de sí gestionar nuestros tiempos, ¿no? Y no dar explicaciones de repente muy largas o que tomen mucho tiempo, sino concisas, pero sin descuidar como tal la calidad de atención del cliente. A veces sucede y pasa mucho. Sí, ¿no? Con el cliente que se puso lenta la impresora y se cae el sistema. Sí, definitivamente pasa, ¿no? Ahí el cliente se va a impactar de todas maneras. Y realmente el cliente, chicos, a veces suena por ahí un poquito fuerte. Al cliente no le importa si es que a ti se te cayó el sistema, si es que se te malogró la impresora. Al cliente no le importa muchas veces si eres nuevo, si es que vas a preguntar algo. El cliente quiere un personal capacitado, quiere un personal que tenga a la mano las herramientas necesarias para poder darle el servicio. Porque recordemos lo que hemos dicho en la primera sesión, nosotros no le estamos haciendo un favor al cliente, él está pagando por un servicio, por un producto. Entonces, por más fuerte que suene, es tal cual, ¿no? A veces uno dice, no, pero desde mi posición yo sí entendería y por ahí le diría, ya, sí, te espero. De repente algunos de nosotros, tal vez yo, pero la mayoría de clientes no son así. Es como que la mayoría de clientes es, pero si no hay sistema, ¿y qué hago? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Te voy a esperar más de lo que ya te esperé? ¿No? Entonces, o de repente por ahí sucede alguna otra cosa y el cliente se va a impacientar y se va a molestar, porque los clientes en general hay de todo tipo, ¿no? Y a veces hay clientes muy sensibles en cuanto al tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos también como personas y no muchos no tienen pues el tiempo o están con el tiempo muy ajustado. A veces pasa que están los clientes en la colita o están esperando ser atendidos, ¿no? Y basta que uno en la cola diga, tanto se demoran o solamente hay dos o tres atendiendo para que los demás que están esperando también entren en esa misma sintonía lastimosamente y ya se genera un ambiente complicado, que el cliente como tal contagie, ¿no? Ese mal humor o contagie ese apuro que tiene para que los demás también se empiecen a incomodar y lo importante es pues identificar a estos clientes para gestionar correctamente sus atenciones y no demorarnos mucho, ¿no? Ser lo más rápidos en la medida de lo posible sin descuidar la calidad de atención al cliente. Aquí entra lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? La flexibilidad en los protocolos de atención. No podemos seguirlos siempre al pie de la letra, hay que también ser flexibles, ¿no? Para no perjudicar la atención del cliente. Vamos con un cliente exigente. A ver, ¿cómo es un cliente exigente? Les pregunto, chicos, ¿cuáles podrían ser las características que tiene un cliente exigente? Que por ahí lo hemos conversado en la clase pasada un poquito sobre esto, pero ¿quién podría ser un cliente exigente? ¿O qué características tiene? ¿Cómo podríamos definir a este tipo de clientes? A ver, por ahí los leo para que me puedan dar su opinión en el chat. Les doy unos segundos. A ver, ¿cómo podríamos definir a un cliente exigente? ¿Quién sería? ¿Qué características tiene? En algún momento de repente, o nos consideramos exigentes. Entonces, ¿qué características tenemos para poder definirnos de repente como clientes exigentes nosotros, ¿no? Ahora que realmente la gran mayoría de clientes son exigentes, porque hay un factor muy importante que define a un cliente exigente. A ver, los leo por ahí. Ok, exigente, buen servicio, calidad, tiempo, costos, correcto, muy bien. Es un cliente que quiere un buen servicio, que quiere un servicio de calidad, con tiempos, con costos como tal dentro de lo permitido. Si compra un producto específico, tiene que ser tal cual, ¿no? Eso sí, es un cliente que valora y compara mucho las expectativas con la realidad que recibe. Entonces, un cliente exigente, que realmente podríamos ser todos. ¿Por qué? Porque un cliente exigente espera un servicio o un producto impecable, sin margen de error. Puede ser demandas poco razonables, tal vez, ¿no? Es un cliente que va a querer como que algún beneficio extra de repente y debe manejar con firmeza y ver y ofrecer opciones viables dentro de lo posible. Pero ¿por qué les decía que los clientes exigentes tal vez podríamos ser todos nosotros? ¿Por qué? Porque ahora un cliente exigente es aquel cliente que tiene la información a la mano.
Y el poder está en nuestras manitos, con el celular, en la computadora, buscamos información y tenemos acceso a todo lo que queremos, ¿no? Si de manera previa queremos comprar algo, busco información y ya voy informándome, ya voy sabiendo qué es lo que quiero más o menos por ahí, ¿ok? Entonces, por acá también nos ponen, no dudan en expresar su insatisfacción. Correcto, sí, definitivamente, no lo dudan porque lo que ellos quieren es un servicio impecable, como ya lo hemos mencionado al inicio. Bien, vamos con la siguiente diapo a ver qué más tenemos. A ver, tenemos un cliente indeciso. ¿Cómo podríamos tipificar a un cliente indeciso? Tal vez alguno de nosotros es un cliente indeciso, por ahí de repente en algún momento hemos tenido esa indecisión, para usar un sinónimo, ¿no? Creo que por ahí el mismo nombre nos lo dice. ¿Qué cosa o quién entraría dentro de esta calificación de cliente indeciso? Un cliente que puede dudar, que puede a lo mejor no estar seguro de qué alternativa tener como tal. Entonces vamos a ver, duda mucho antes de tomar su decisión. Es un cliente que sí necesita un acompañamiento, que sí necesita una asesoría. Hay muchos clientes que son así y lo que no debemos hacer es darle información a medias con tal de zafarnos del cliente y ya que venga el siguiente. No, sino realmente que el cliente vea que nos preocupamos por asesorarlo, por darle la información que necesita, que lo estamos ayudando a tomar como tal una buena decisión para el cliente. Segundo, hace muchas preguntas y requiere mucha información. Si podemos usar de repente elementos gráficos o textuales o apoyos visuales para darle al cliente, genial. De hecho, el cerebro funciona así, ¿no? Funciona en base a estímulos visuales también. Y muchas veces lo que podemos hacer de repente si el cliente viene a pedir información o algo y tenemos algún volantito, alguna ficha de repente, siempre es importante usar un resaltador de repente, un marcador para, mientras vamos explicándole al cliente, resaltándole, ¿no? La información más importante para que él también, si en el momento no va a tomar una decisión, pues cuando vaya a su casa tal vez, o vaya en el carro, en el auto o en el transporte mientras va a casa, pues por ahí también lo vaya leyendo, ¿no? Y vaya por ahí tal vez interiorizando esa información y buscando la mejor solución o la mejor alternativa para el cliente. A ver, por aquí dice cliente que tiene mucha información pero que no la comprende. Sí, no la comprende, ¿no? Definitivamente acá toca así ser creativos con el cliente, explicarle de una forma sencillita, ¿no? Para que el cliente pueda comprender. Te cancela el pedido de la compra o servicio, cambian de idea muy rápido. Sí, son clientes que a última hora te cancelan porque se desanimaron o porque cambiaron de idea de repente. Entonces sí, toca ahí tener también paciencia y eh, buscar la forma de ayudar al cliente en todo momento, ¿no? Tercero, se recomienda guiarlo, ya lo hemos dicho, con paciencia y argumentos claros. Un cliente quejoso frecuente. A ver, ¿quién es un cliente quejoso frecuente? Es una persona que ya viene de experiencias pasadas que no fueron buenas, que si te va a comprar un producto a tu negocio o a contratarte un servicio, antes que termine de pagarte de repente o de cerrar contigo la venta, es muy probable que tal vez te diga, oye, pero no me va a pasar lo mismo que me pasó en el negocio X, ¿no? Porque yo también fui cliente allá y la verdad es que compré esto, esto y lo otro y pésimo, no me fue bien, pedí ayuda, nunca me lo solucionaron, puse mi reclamo, no tuve respuesta. Entonces, porfa, que no me pase lo mismo porque si no, también voy a venir a quejarme, voy a poner un reclamo, no quiero, por favor, que me pase eso nuevamente. No es un cliente que siempre está manifestando las malas experiencias que previamente ha tenido. Entonces, nuestra función en este caso es asegurarnos de que el cliente no pase por lo mismo. Entonces, siempre encuentra algo negativo en el producto o servicio porque recordemos que viene de experiencias pasadas que no fueron tan buenas. Puede parecer que nunca está satisfecho. Hay un montón, chicos, así de clientes. ¿Ah? Hay un montón así de estos clientes. Es importante registrar sus quejas y manejarlo con diplomacia. Ya les había contado en alguna de las clases y también en la primera sesión cuando hicieron la presentación que una de mis experiencias es en el sector bancario, pero también he trabajado en el sector de seguros. Y en el sector de seguros o la parte de la venta, por ejemplo, de intangibles, ¿no? Que son seguros, como seguros de vida, seguros de salud, seguros, entre otro tipo por ahí de seguros.
vender un intangible o atender a un cliente y convencer a un cliente de intangibles es súper complicado. Al inicio te cuesta un montón, ya luego le agarras el ritmo, pero encuentras muchos de estos clientes que tuvieron malas experiencias con otras aseguradoras por ahí y que no quieren, y si es que se cambian o están migrando a otra aseguradora, es porque no esperan esa misma mala experiencia de repente que tuvieron antes, ¿no? Y pasa igual también en muchos otros sectores. Entonces, es importante siempre registrar sus quejas y manejarlo siempre con diplomacia, ¿no? Saber de repente en la venta, dejar un mensajito en nuestro sistema. Hemos hablado en la clase pasada sobre el CRM, ¿no? Sobre el Customer Relationships Management, que es una herramienta para administrar nuestra relación con el cliente. Entonces, si tenemos una, por ejemplo, que la gran mayoría de empresas lo tiene, poner un mensajito de repente, ¿no? Con cómo es este cliente, cosa que si en algún momento tiene algún percance, algún problema o algún reclamo, pues automáticamente ya identificar con qué tipo de cliente estamos tratando para ya tomar nuestras precauciones, ¿no? Y por ahí buscar la forma correcta de encaminar esa situación. A ver, cada tipo de cliente difícil requiere una estrategia diferente, porque cada cliente es distinto. No es lo mismo tratar a un cliente impaciente que tratar a un cliente quejoso frecuente, o que tratar de repente a un cliente enojón, ¿no? Entonces, cada cliente es diferente, cada persona tiene una personalidad distinta, momentos que a veces alteran su tranquilidad y lo que quiere a veces es desquitarse con el primero que se encuentra, y muchas veces somos nosotros, ¿no? Entonces, hay que buscar una estrategia diferente para garantizar una atención efectiva sin comprometer la calidad del servicio ni la tranquilidad del equipo de trabajo. Pero también no todo depende de nosotros, ¿no? Como colaboradores, porque la empresa en general nos tiene que dar las herramientas necesarias para poder gestionar a este tipo de clientes, porque si no estamos sumamente limitados y ahí hay un problema. Y el cliente pues no quiere eso, el cliente quiere colaboradores que tengan autonomía, colaboradores que tengan independencia, ¿no? Y que puedan en ese momento esa persona buscar la opción o la forma de solucionar su problema. No que tengan que pasarlo de área en área para poder darle una ayuda o a lo mejor al final no solucionar nada. Entonces también la empresa debe darnos las herramientas necesarias para poder ahí solucionar, no todas, porque hay ciertas situaciones que sí hay que escalarlas con otras personas, ¿no? Pero en la medida de lo posible, o las más frecuentes, tener esa autonomía para poder solucionarlas. Vamos a ver un videito de un cliente enojón, de un cliente difícil, un cliente agresivo, y luego conversaremos un poquito de cómo hubiéramos gestionado esta situación, qué identificamos en este video. A ver, el video es súper corto realmente, dura 1 minuto, ¿ok? Pero no está el contexto completo. Igual se los menciono un poquito para que entendamos el videito. Es un cliente que va a una empresa de telefonía, en este caso es Movistar, a presentar su insatisfacción por un servicio. El cliente en el video se escucha a medias que él se ha comunicado previamente con el 104, con el área de atención al cliente por teléfono, y le han dado una información distinta a la que le está brindando la señorita que lo está atendiendo en un canal presencial. Entonces, al no haber información homogénea, el cliente colapsa y entra en un estado recontra complicado para los colaboradores, inclusive para el señor de vigilancia, que no tiene el mejor actuar, ¿ya? Entonces vamos a ver por ahí qué es lo que sucede en esta situación para poder conversar un poquito acerca de ello. A ver, ahí les comparto mi pantalla. Listo, ahí creo que ya estoy compartiendo. Sí, ahí va. Ahora, yo voy a recién enviar nuevamente un correo al área correspondiente. Señorita, el de 104 me dijo, señor, yo le pregunté, pero entonces, ¿por qué me da otra información? ¿Cómo usted, maldita sea, quiere que me comporte? No me toque usted, no me toque usted, que yo no denuncio. Ya sabe que no tiene que tocar a una persona. ¿Ya? ¿Cómo quiere que no grite si estoy 2 días fuera de mi ciudad sin un servicio telefónico? Por un problema causado por ustedes. ¿Cómo quiere?
Por favor, denme una hoja de reclamo. Mierda. ¿Dónde pongo el reclamo, señorita? Ahí le van a atender. Estas dos días, Ahí le van a atender. ustedes. ¿Cómo quieren que me ponga? Teléfono de mierda. Ok, antes de que conversemos un poquito acerca de lo que hemos visto en este caso, por ahí, Arnold, porfa, si me puedes apoyar comentando en el chat, han puesto una consulta referente a lo del examen, para que por ahí, porque creo que nos comente que tiene una emergencia y se va a desconectar, para que nos apoyes, porfa, por ahí, dándole el soporte. A ver, chicos, ¿qué tipo de cliente ya está súper identificado? ¿Es un cliente enojón? ¿Es un cliente agresivo? ¿Es un cliente muy difícil de poder atender? Les pregunto, ¿cuál creen que es el primer error que ha cometido la señorita que está atendiendo a este cliente? De hecho, hay varios errores, pero ¿cuál creen que es el primer error que ustedes pueden identificar por parte de la colaboradora en la atención que le ha brindado al cliente? A ver, los dejo por ahí pensar un poquito. Si a lo mejor quieren ver el video nuevamente, me avisan para poder ponerlo otra vez. Pero, ok, listo. Hay un primer error. Listo, tocarlo. ¿Qué más? ¿Qué otro error podemos ver? Ya, lo ponemos otra vez, ¿ya? Para que lo podamos visualizar mejor. A ver, listo, ahí vamos. El 104 le está mandando un correo mensaje que está haciendo seguimiento de su vida. Eso no me dijo, señorita. Están haciendo seguimiento. Ahora, yo voy a recién enviar nuevamente un correo al área correspondiente que Señorita, vuelvan a hacer el caso. el de 104 me dijo, señor, Bueno, yo le a ver, pregunté, eso pero entonces, ¿por qué me da otra información? Gracias, caballero. ¿Cómo usted, maldita sea, quiere que me comporte? No me toque usted, no me toque usted, que yo la denuncio. Ya sabe que no tiene que tocar a una persona. ¿Ya? ¿Cómo quiere que no grite si estoy 2 días fuera de mi ciudad sin un servicio telefónico? Y por un problema causado por ustedes. ¿Cómo quiere? Por favor, denme una hoja de reclamo. Mierda. ¿Dónde pongo el... Ok, listo, chicos. Entonces, a ver, les preguntaba, ¿cuál creen que es uno de los errores que hemos visto en el video? A ver, por aquí tenemos, nos han puesto en el chat, lo estaba derivando a otra área y no le da solución o soporte inmediato. Ok, eso es uno de los principales errores. El señor al inicio, dentro de lo poquito que hemos visto, el señor está tratando de calmarse, pero, a ver, el gran problema de esta situación es que cuando las áreas no están alineadas con la atención del cliente, call center dice algo y la atención presencial no sabe llevar la situación, al cliente no le importa de quién es la culpa, sí es, al cliente no le importa realmente, ¿no? Y entonces todo mucho lo que dice su compañero, y lo que también lo dije hace un rato, al cliente, chicos, realmente no le importa. Al cliente lo único que quiere es una solución a su problema. Y para cosas como estas, que son realmente muy escasas, que puedan suceder, pero sucede, ¿no? Hay que estar preparados. No le dio la información correcta, no le dio solución. El señor le estaba hablando y le estaba diciendo, pero señorita, yo le estoy diciendo que en el 104, y ella lo interrumpe y le dice, señor, yo lo que voy a hacer, en un tono de voz inclusive nada asertivo, dice, señor, yo lo que voy a hacer es esto, esto, lo otro. Y no deja que el señor termine de hablar, ¿no? Entonces no hay como tal, desde ese momento, un actuar correcto o asertivo por parte de la colaboradora. Ahora sí han dejado pasar muchísimo tiempo para no de repente llevar al señor a otra área y derivarlo con un supervisor, derivarlo de repente con alguien de un puesto más arriba que pueda gestionar este problema del señor, ¿no? De repente llevándolo a otro ambiente, haciéndolo sentar al cliente, ya por ahí como que tal vez podría calmarse un poquito y así no se calme, hubiéramos podido evitar que todas las demás personas que estaban esperando ser atendidos y todos los demás colaboradores que estaban trabajando atendiendo a los clientes se pongan en un estado tan nervioso o en un estado tan complejo como lo que ha causado el señor. Los demás clientes realmente no tienen por qué pasar o no tendríamos por qué exponerlos a tener que presenciar una situación de esta manera. Entonces sí ha habido ahí, no han sido las formas correctas. Ahora, hay algo importante.
El de seguridad se acerca. El de seguridad, ¿realmente hace algo para calmar la situación o no hace nada? ¿Qué podemos evidenciar? Porque el de seguridad muchas veces en esta situación es nuestro principal soporte, pero lastimosamente, a ver, aquí, el de seguridad, chicos, ¿hizo algo por calmar la situación, por ser el soporte de la colaboradora o no hizo nada el de seguridad? ¿Qué podemos comentar de lo que hemos apreciado en el video? ¿Hizo algo, no hizo algo el de seguridad? Por ahí, ¿qué hemos visto? A ver, les pongo la pregunta de otra forma. El de seguridad se acerca y el cliente le dice, no me toque, porque usted sabe que no me puede tocar. ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿Qué opinan ustedes? ¿El de seguridad puede no tocar al cliente? ¿O el de seguridad tiene toda la libertad y toda la autonomía de retirar al cliente del establecimiento? A ver, chicos, ¿qué creen que es lo más correcto? Ok, no puede tocarlo, retirarlo sí, nos pone Carla. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más por ahí, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede tocarlo o no puede tocarlo? El acercamiento de seguridad no fue el apropiado. Definitivamente no fue el apropiado. Porque estaba parado ahí, estaba así, parado. Él debe imponer el orden. No puede tocarle, pero no hizo, exacto, no hizo nada al respecto. No hizo nada al respecto. Pero ¿saben qué, chicos? En situaciones como esta, el de seguridad sí lo puede tocar. Porque su función del de seguridad no solamente es ver que no entre nadie a robar de fuera adentro, es también mantener el orden dentro del establecimiento y sí lo puede tocar, está en todo su derecho de poder tocarlo, porque es su función y para eso el de seguridad está formado, porque ellos tienen como tal una formación, es como que digamos de repente no, el de seguridad no puede portar un arma, puede portar un arma porque tiene una autorización dada por su CAMET. Entonces, el de seguridad no puede golpearlo, no puede ejercer la fuerza, pero sí puede tomarlo al menos pues de ambos brazos y dirigirlo hacia la puerta, ¿no? Y otra opción que de repente es la más factible, si el de seguridad no hubiese querido actuar de esa manera para evitar algún tipo de enfrentamiento directo con el de seguridad, otra opción en este caso es que el de seguridad ha debido comunicarse con la policía, con Águilas Negras, porque no es que chicos, las empresas grandes como estas, como Movistar, como Claro, que tienen un seguridad, no es que van a llamar a la policía y la policía les va a pedir toda la explicación necesaria y a ver qué pasó y a ver si van o no van y se demoran media hora en llegar. No es así. En las empresas grandes se trabaja de una manera distinta, como en estos casos. Absolutamente todos los personal de seguridad, y vayan ustedes cuando van a algún negocio grande, algún retail o algún banco, por ejemplo, o a Claro, a Movistar, fíjense en los de seguridad, ellos tienen un dispositivo. Ese dispositivo se llama pulsador y absolutamente todos los personales de seguridad, que muchas veces no está a la vista, pero muchas veces el de seguridad tiene el pulsador engrapado aquí, en el bolsillo o engrapado en la correa del pantalón, y ese pulsador sirve para que el de seguridad lo presione y en menos de un minuto una motocicleta de Águilas Negras o de la policía está en el establecimiento. O la seguridad, si es que está en un centro comercial, se aparece y interviene al cliente. Desde el momento en que el cliente levanta la mano, tira la computadora o tira el monitor, el de seguridad ya lo puede tocar o llamar a la policía. Entonces sí lo puede hacer, ¿ya? Exacto. Si es ahí es porque ya venía gritando, sí, de todas maneras. Pero en este caso hay métodos para poder gestionar esta situación. El cliente inclusive podría ser denunciado, podría ser demandado por daños y perjuicios, ¿no? Porque está dañando una propiedad, que en este caso es privada, está dañando los equipos de una propiedad privada, está como tal atentando contra la tranquilidad de los clientes y de los trabajadores. Entonces, quien más tiene que perder ahí es el cliente. Si de repente el monitor se hubiese malogrado, tiene más que perder el cliente. Pero muchas veces el cliente que es agresivo y que actúa de esta manera, cree que porque es el cliente tiene toda la razón y tiene las de ganar siempre. Y no siempre es así, porque no podemos sacrificar la tranquilidad y la integridad de una persona como un colaborador
y tener que soportar estas situaciones. Entonces, hay que tener presente y también conocer cuáles son nuestros derechos como colaborador ante estas situaciones. Les vuelvo y menciono, en la gran mayoría de empresas grandes se tiene este pulsador. Por ejemplo, en el banco, absolutamente todas las ventanillas tienen un pulsador. El jefe de operaciones tiene un pulsador. El vigilante, 2, 3 vigilantes tienen su pulsador. El gerente de agencia tiene todo el personal que está sentado en un escritorio, tiene un pulsador. Ese pulsador, obviamente, el cliente no sabe que existe. El cliente ni siquiera lo ve porque está oculto. Basta con que tú bajes la mano un poquito y debajo del pupitre o debajo del escritorio, ahí nomás, debajito del vidrio, tienes el pulsador y tú lo presionas y Águilas Negras o la policía, porque eso está interconectado con la policía, llega en menos de un minuto. Y llega e interviene y pregunta primero qué sucede y se aparece. Y se los digo porque yo en más de 2 ocasiones lo he activado. No solamente en temas de banco, en otro tipo de negocios también ha pasado, obviamente no lo he tocado yo, pero en temas de bancos sí me ha tocado a mí presionar los pulsadores. Y ahí las negras llegan. Pero eso es en tema de banco. Pero en los demás negocios no todos tienen su pulsador, porque son mecanismos de seguridad distintos. Pero sí los de seguridad, los vigilantes, tienen como tal su pulsador. Tengo la mano arriba y es la mano de Samantha. No sé si quieres comentarnos algo. Antes de continuar, me avisan, porfa. Entonces, a lo que iba en este caso es que no porque nosotros tenemos, o porque les digo, no siempre, o sea, siempre actuemos con profesionalismo, con paciencia, con buen humor, tenemos como tal que ser víctimas de estas situaciones, porque ya eso sobrepasa los límites que uno como colaborador tiene que soportar. Y ahí nuestro principal soporte tiene que ser el personal de seguridad y también nuestro encargado, ¿no? Nuestro jefe de repente, nuestro gerente de sucursal o quien esté a cargo de esa agencia de atención al cliente. A ver, también falló el supervisor de la agencia porque él, así él debe salir a atender esas situaciones difíciles. Lo más probable es que haya visto todo desde su oficina y no se haya dignado a salir y ver qué es lo que está pasando o buscar una situación con el cliente. O puede ser que de repente sea un supervisor o un encargado que no sea tan accesible para sus colaboradores, como a veces hay jefes que son así. Entonces, pueden pasar muchas cosas. Como les comentaba, lastimosamente no tenemos el contexto completo. Ok, Samantha, no te preocupes. Entonces, pero la idea es que sepamos, ¿no? Que también, bien es cierto, hay que actuar siempre con profesionalismo, pero este tipo de situaciones siempre hay que identificarlos de manera previa y evitar que suceda o que llegue a este punto, porque ya el hecho de que un cliente golpee la mesa, tire un monitor, ¿qué hubiera pasado si de repente tenía un cliente a su costado o tenía un trabajador a su costado de repente? Se desquitaba de repente con esa persona, ¿no? Entonces hay diferentes situaciones que por ahí vamos a poder enfrentar. Les decía que a mí me ha tocado presionar pulsadores a veces y Águilas Negras llegan, nos tocó con un cliente en una agencia en Tumbes. Llegó un cliente a cambiar dólares y hubo un problema con algunos billetes y el señor estaba tomando agua en una botella de plástico y no se le podía recibir algunos billetes de dólares porque carecían de las medidas de seguridad. Y el señor lo que hace con su botella es golpear el módulo, golpear el pupitre como tal del colaborador, la ventanilla, la golpea 3 veces porque querían obligarlo a que le cambien esos dólares, que muy probablemente ya venía de entidad en entidad bancaria y le venían rechazando de repente los dólares también. Entonces se desquitó con nosotros y al jovencito que le tocó atenderlo realmente se quedó asustado, se quedó pasmado. Lo primero que hizo fue mirarme y el de seguridad realmente sí actuó de manera correcta. Se le acercó, le pidió al señor que por favor, sí, le dijo cálmese, ahí toca como tal decirle, ¿no? Que se calme, que por favor está alterando a los demás clientes, mientras yo en este caso presionaba el pulsador. Llegó Águilas Negras, no demoró chicos, pero ni 30 segundos, realmente llegó de manera inmediata. Llegó Águilas Negras, preguntó, me saludó y me dijo, señorita, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien por acá? ¿Ha pasado algo? ¿De repente quieren reportarnos alguna situación de repente?
y me paro, ¿no? Y me acerco con el policía y le comento, pero lo comento yo en voz alta, no lo comento en voz baja ni nada, porque mi intención era que el cliente escuche. Y el cliente dijo, no, pero señorita, no ha pasado nada, más bien disculpe, como que por ahí me molesté un poquito, pero no, no, jovencito, no pasa nada, por favor, discúlpeme, ¿no? Por favor, cámbieme nada más lo que me puede cambiar. Que no era cliente nuestro directamente, era un cliente que pasaba, que era un cliente un tercero, que simplemente quería dólares y cambiarlos y nada más, ¿no? Pero al final mi decisión fue no atender al cliente. Le pedimos que por favor se retire y que pueda hacer su cambio de dólares en alguna otra entidad financiera, pero que nosotros no podíamos continuar con su atención. Y el cliente se fue. Pero a veces pasa que cuando el cliente ve a la policía, tiene de dos. O el cliente le va a dar sus quejas a la policía, ¿no? Como puede haber pasado de repente en este caso si es que llegaba, o la otra opción es que el cliente se tranquilice, se calme, porque sabe que está un error, que está actuando de manera agresiva, porque una cosa es que seas agresivo verbalmente y otra cosa es que seas agresivo ya con hechos, ¿no? Entonces es distinto. Tiene ahí el cliente de dos. En este caso nos tocó que el cliente se calmara, pero hay cosas, hay momentos en los que no puede pasar tal vez algo similar. Bien, vamos con la importancia del manejo de quejas. Tenemos el manejo efectivo de quejas y clientes difíciles es fundamental para ofrecer un servicio de calidad y mantener una buena reputación empresarial. Las quejas pueden percibirse como una amenaza, pero en realidad son una oportunidad para identificar problemas en los procesos y corregirlos. Y con esto voy a que a los clientes no podemos negarle el libro de reclamaciones, ¿no? Que es el libro donde el cliente quiere poner su queja. Realmente cada negocio tiene la obligación de pegar un papelito, un sticker que diga, ¿no? Este establecimiento cuenta con libro de reclamaciones en formato, ya sea físico, digital, y se le indica al cliente, ¿no? Pero no hay que negarle realmente cuando un cliente quiere poner un reclamo, quiere quejarse de manera formal, ¿no? A pesar de que tiene un tiempo de respuesta que puede ser el máximo 30 días, 15 días de repente. En muchos casos la respuesta es menos plazo, pero siempre es una oportunidad para poder identificar cuáles son las diferentes problemáticas que los clientes presentan con nuestro servicio, con nuestra marca o negocio. Entonces, sí es como tal una oportunidad. Segundo, la importancia de manejar de manera correcta las quejas del cliente, o sea, gestionarlas, no de buenas a primeras decirle al cliente que ponga su reclamo o de buenas a primeras de repente desentendernos del problema, sino buscar la forma de ayudarlo. Mejora, en este caso, que el cliente pues vaya satisfecho y logremos fidelizarlo si es que el cliente nota, identifica que hacemos todo lo posible por, en este caso, pues solucionar su problema. Y también uno de los puntos importantes es porque nos diferencia de la competencia con una atención excepcional. No todas las empresas gestionan de manera correcta las quejas de los clientes, pero hay empresas que realmente sí lo hacen, que sí saben gestionarla, que sí empatizan con el problema del cliente, que realmente se ponen en la posición del cliente y quieren y hacen lo posible por ayudarlo. A ver, una queja es igual a una oportunidad. ¿Por qué? Porque ya lo hemos mencionado, ¿no? Nos ayuda a identificar problemas y a ver, en este caso, o a tomar decisiones para poder mejorar estas problemáticas y que no vuelva a sucedernos ni con este cliente ni con futuros clientes. Nos ayuda a mejorar procesos. Pero es que esa es la idea de las quejas o de los reclamos, ¿no? No solamente es que el cliente ponga su queja, ponga su reclamo y le damos su respuesta y de repente a ese cliente se la solucionamos y listo, y nos quedamos ahí, pero no hacemos más por buscar cuál fue el causante de ese problema, cuál fue el causante de ese reclamo, qué le generó la insatisfacción al cliente y mejorar mis procesos. Muchas empresas simplemente atienden al cliente su reclamo, le dan su solución y se acabó, ¿no? Y no van más allá para intentar mejorar y evitar que esto suceda, que no es lo ideal. Ok, chicos, vamos ahora entonces con estrategias para poder manejar algunas quejas de los clientes. Primero, mantener la calma y controlar nuestras emociones. Tal vez en situaciones como la que hemos visto en el video no son las más fáciles, ¿no? Pero toca calmarnos, controlar las emociones y demostrar siempre seguridad. No tomes o no tomemos las quejas de manera personal, vuelvo y repito, despersonalicemos eso y
enfoquémonos en que el problema es la situación y no nosotros. Hay que mantener un tono de voz neutro y profesional, ¿no? Si un cliente viene con una actitud negativa, yo no me puedo contagiar de esa actitud negativa. Siempre tengo que mantenerme neutro ante toda situación y, sobre todo, con un perfil profesional. Respiremos profundo, de repente por ahí un ratito, un par de segunditos, ¿no? Y mantengamos una postura abierta. ¿A qué me refiero con postura abierta? Inicia desde la escucha activa, ¿no? Ah, perdón, no estoy proyectando pantalla, discúlpenme, chicos. Yo por ahí los leí, gracias. ¿Quién me lo dijo? Ninive, muchísimas gracias. Perdón, no estaba abriendo pantalla. Ahí estoy. A ver, ya estoy. Entonces, les decía, ¿no? Respiremos profundo, mantengamos una postura abierta, que el cliente realmente vea que estamos dispuestos a escucharlo y no que estamos de repente frunciendo el ceño, que estamos con una actitud como que de rechazo de repente, ¿no? Hacia la situación o problema del cliente, sino todo lo contrario, que tenemos la disposición de escucharlo y atender al cliente. Mucho tiene que ver, chicos, la vocación de servicio. Tal vez no todos la tienen. Tal vez mucha gente en el camino la va desarrollando, porque trabajar en atención al cliente puede ser muy bonito, pero también tiene sus partes complicaditas, ¿no? Pero, en este caso, como les dije hace un rato, la empresa también tiene que darnos las herramientas necesarias para poder gestionar diferentes situaciones, capacitarnos constantemente, que de hecho ustedes ya lo están haciendo desde ahora, ¿no? Y muchas empresas te piden como tal experiencia o no te piden experiencia porque te van formando en el camino, pero sí te piden a veces que tengas algún conocimiento o alguna noción o alguna certificación, de repente por ahí en atención al cliente, ¿no? Para que tú también ya vengas con ciertas herramientas que puedan potenciar lo poco o mucho que te pueda dar también la empresa para que puedas trabajar de manera correcta atendiendo a un cliente, ¿no? Entonces, la escucha activa y empatizar con el cliente permite que el cliente exprese su molestia sin interrupciones, ¿no? Que tenga la confianza de poder explayarse el cliente, de poder, como tal, a veces pasa que el cliente lo dejamos hablar, y poquito a poquito, solito se va regulando, se va calmando, porque ya se desfogó, porque ya sintió que botó todo, y entonces, pero esto pasa si el cliente realmente identifica esa postura abierta, ¿no? Esa postura de poder realmente tener esa confianza y que el otro lado va a empatizar con su problema. En lugar de decirle al señor, sí, señor, cálmese, ¿no? Sí sé por lo que está pasando, todo lo contrario, sino, señor, entiendo totalmente su problema, yo estaría igual que usted, déjeme ver, por favor, déjeme buscar la manera posible en este momento de ayudarlo. Denme un momentito, voy a consultar, voy a preguntar, voy a mandar un correo, voy a llamar, pero voy a hacer lo posible para poder en este momento ayudarlo. Si ya no se puede, señor, a pesar de todo lo que yo haga, le pido por favor que me espere, sí, de repente el tiempo que algún área me pueda decir, como de repente un día, 2 días, o si no se puede, pues ya que ingrese un reclamo y área encargada por ahí le dará respuesta, ¿no? Pero siempre darle seguimiento a esa respuesta. Lo que les decía, usar frases como entiendo su preocupación, lamento su experiencia de repente. Yo en algún momento he escuchado que han dicho, sí señor, pero no es el único, ¿eh? Que pasa por esto, por si acaso. Así como usted hay varios. Así que cálmese, por favor. Olvídense, ¿no? ¿Cómo podemos expresarnos así con un cliente? Eso yo lo he escuchado en compañeros de trabajo. Entonces, no es la forma correcta de poder por ahí expresarnos con un cliente, ¿no? Y parafrasear lo que dice el cliente para poder demostrar comprensión, ¿no? Para poder en este caso demostrar que sí le estamos prestando atención. Alguien por ahí dijo asentar la cabeza, ¿no? Mientras el cliente habla con nosotros y no de repente que el cliente hable con nosotros, nos cuente su problema, esté molestísimo, esté ahí hablando fuerte de repente, pero y tal vez nosotros estamos pues digitando algún texto en la computadora, estamos de repente escribiendo algo con la mirada hacia abajo, o estamos que le preguntamos a algún compañero mientras el cliente habla, no, sino que mantengamos siempre un contacto visual con el cliente, pero un contacto visual cálido, ¿no? No un contacto visual retador, sino todo lo contrario, como les digo, cálido, para que el cliente pues comprenda que sí estamos con él, que sí le estamos prestando atención como tal. Evitar discusiones y culpar a otros. Eso es lo que no deberíamos hacer,
porque nos da o le da al cliente una mala imagen de la empresa, le da un mal concepto de la empresa. ¿Por qué? No culpes a colegas o a sistemas internos. Si el cliente de repente compró algún producto o contrató de repente un servicio y tiene algún problema a lo mejor, y fue en algún momento para que lo puedan atender y le dieron una respuesta y nuevamente luego falló su producto, su servicio y nuevamente va y nos toca que lo atendamos nosotros, no podríamos decirle al cliente, sí señor, pero es que no es mi culpa, pues, o sea, esa información que usted me está comentando ahorita se la dio mi compañero o se la dio mi compañera o se la dieron en otra área, no fui yo, sino todo lo contrario, ¿no? En el momento, buscar soluciones, que para eso realmente estamos, ¿no? Para buscar junto al cliente la mejor solución para él. Pero que realmente, chicos, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, porque vuelvo y les menciono, acá entra muchísimo la disposición y la calidad humana que tenemos nosotros con las demás personas, con los clientes, o sea, que realmente nos importe la necesidad del cliente, ¿no? Que no solamente estemos laborando, pues porque tengo un sueldo que me permite por ahí darme mis gustos o mis beneficios por ahí, sino que realmente pues también me importa en mi trabajo y que yo me pueda sentir útil con mi trabajo también, que realmente de lo poquito mucho que puedo hacer, contribuyo a lo mejor en algo positivo con los clientes que pueda atender. Tal vez no con todos, pero sí a lo mejor con uno que otro, ¿no? Entonces también es también mucho como necesidad de nosotros mismos, también parte de nosotros. Enfócate en encontrar una solución en lugar de justificar errores, ¿no? Básico, eso sí, siempre. A ver, por aquí dice, yo siempre trato de atender como me gustaría que me atendieran. Sí, o sea, eso es lo que realmente debería ser. Tratemos como queremos que nos traten. Atendamos como queramos que nos atiendan también a nosotros, ¿no? Entonces, sí, siempre hay que, por más que tengamos clientes complicados, en algún momento me dijeron, Miss, así como hay cursos para atender bien a los clientes, también deberían haber cursos para que sean buenos clientes, ¿no? Pero hay de todo tipo. Pero es parte de la chamba, es parte del día a día y está en nosotros mismos aligerarnos también esa carga, ¿no? Aligerarnos también esos malos ratos, esas malas experiencias que podríamos tener con uno u otro cliente. No siempre va a ser así, realmente no es que abunden clientes así, pero de que hay. Van a haber también clientes muy buenos, clientes muy chéveres, con los que sí podamos empatizar, pero también depende de la apertura que podamos tener nosotros, ¿no? Porque si no el cliente, pues, como también se suelta por ahí un poquito. Ofrecer soluciones y alternativas. Si es posible y está en nuestra autonomía, resolver de manera inmediata el problema, prestar alternativas de solución, si es que es posible más de una, brindarle más de una de repente al cliente, no siempre es factible, depende mucho el contexto. Usar siempre un lenguaje positivo, acompañado, lo hemos dicho, de una actitud positiva, siempre. Siempre que tengamos un cliente difícil y nos esté gritando, de repente nosotros mantengamos, chicos, unas facciones neutras. Así por dentro le estamos acabando la vida, neutros. Permeables, como a veces digo yo. Una vez leía un libro, no recuerdo el texto exactamente, pero hablaba mucho sobre ser permeables, ¿no? Sobre no permitir que nos traspasen esas emociones negativas de otras personas. Y es tal cual. Ya una vez que el cliente se va, ya le acabamos la vida de repente, pero mientras tanto no. Siempre con un lenguaje positivo, siempre con una buena actitud, y si es posible, una vez que el cliente se va, ni siquiera sigamos con el tema, o sea, ni siquiera hablemos de eso, soltémoslo, ya, se acabó, listo, el cliente se fue, para adelante, ¿no? Y ya está, porque si no, eso es lo que yo les digo, una vez que el cliente se va y así queremos le acabamos la vida, es lo que normalmente como humanos hacemos, ¿no? Pero como les digo, o sea, si podemos evitarlo, evitémoslo, o sea, soltemos esa situación ahí. Ni bien se acabó, se fue el cliente, listo, borrón y cuenta nueva y para adelante con mi siguiente cliente y con la mejor actitud, porque si no, va a afectar la calidad de los demás clientes que yo pueda atender. No es sencillo, no es fácil, hay que aprender a trabajarlo poquito a poquito. La experiencia a veces nos da esa facilidad,
las malas experiencias, los malos momentos también nos da esa facilidad, pero siempre y cuando aprendamos de ese momento, ¿no? Y no le saquemos solamente la parte negativa, sino hay que relativizar esos momentos. Preguntarme, mañana pasado me va a seguir importando lo que el cliente me dijo, o sea, si me gritó, me insultó, ¿me va a seguir importando? Si es que sí, pues lastimosamente te va a afectar. Pero si tu respuesta es no, soltémoslo en el momento y listo, ¿no? No nos quedemos con esa mala experiencia. Entonces, chicos, a ver, ¿qué cosas deberíamos considerar nosotros en todo momento durante la atención que podemos brindarle a un cliente? Siempre primando la calidad. Mostrar empatía al escuchar un reclamo, al escuchar un mal momento que un cliente ha pasado con un producto, con un servicio. La escucha activa es importantísima, recordemos, no interrumpamos al cliente, que fue una de las cosas que la señorita hizo también en el video. Comprender la queja sin juzgar, ni ser reactivo, ¿no? No seamos reactivos. Cliente con mala actitud, yo no me puedo poner de igual a igual con el cliente, entonces no seamos reactivos. Responder con paciencia, valorizando la interacción con el usuario. Alguien me puso al inicio con paciencia y buen humor, y es lo que corresponde, chicos. Así no quisiéramos, así estemos a lo mejor pues complicados, es lo que toca. Aplicar el pensamiento crítico para decidir la mejor alternativa, ¿no? Como tal, hay que buscar formas y alternativas para brindarle al cliente una solución que pues tampoco afecte directamente a la empresa, ¿no? Sino que ahí podamos controlar como tal, por así decir, los daños. Mostrarse resolutivo para conseguir la mejor resolución del problema en corto tiempo, en este caso, con un cliente. Les voy a mostrar un videito, que es un video súper sencillo. Es un video de una atención en una bodega como tal, en una tienda de conveniencia. Pero realmente, a pesar de ser un video muy sencillo, nos deja aprendizajes muy bonitos. A ver, los voy a compartir para que lo podamos ver y luego conversamos un poquito sobre esto. Buenas tardes, señora. Son 100 pesos. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta? Ay, no tengo efectivo. Cóbrate de mi tarjeta. Y rápido, que ya estoy tarde para llegar a mi compromiso. Claro, será un minuto, no se preocupe. Señora, el sistema me rechaza su tarjeta y la verdad no entiendo qué pasa. ¿Qué? ¿Cómo que la rechaza? ¿No estarás haciendo algo mal? A ver, por ahí la rayaste. No, se ve bien. Pásala de nuevo. Claro, seguramente puso mal su contraseña. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí tiene. Señora, el sistema continúa rechazándome su tarjeta. Seguramente se quedó sin saldo o hay algún problema con el banco. Lo que pasa es que tu máquina está inservible. Tan inservible como tú. Te he dicho que estoy apurada. Y me estás haciendo pasar este percance. Eres una inepta. Mil disculpas, señora. Mil disculpas, señora. Dame mi tarjeta. Pero ¿sabes qué? No vuelvo más a esta estúpida tienda. Está bien, señora. Me has hecho perder un tiempo precioso. No se preocupe. Vaya con Dios y que tenga un excelente día. Buenas tardes, señor. Pase. Buenas tardes, señorita. ¿Está usted bien? Sí, señor. ¿Por qué me lo pregunta? Bueno, por la forma en que le habló esa señora, no comprendo cómo puede mantener esa sonrisa y ese buen humor, a pesar de todo lo que le dijo. Bueno, señor, el mal estaba en ella y no en mí. Y no puedo dejar que cosas así me afecten. Además, no voy a permitir arruinar mi día porque una persona haya decidido hablarme mal o faltarme el respeto. Merezco ser feliz y tener un buen día. Además, ¿qué gano con enojarme? Pues nada, solo agrandaría más el conflicto. Y la mejor respuesta es una sonrisa, buenas vibras y desearle que tenga un excelente día. Además, no sabemos qué día ha tenido la señora y probablemente discutir conmigo sea solamente un ladrillo más en su pared de problemas. Y la verdad, no deseo ser eso para nadie. Qué hermosa actitud. Es realmente admirable. Muchas gracias, señor.
chicos, a ver, chicos, ahí hemos visto, en este caso, ciertos consejos, ¿no? Que nos pueden ayudar, como bien lo dice la señorita en el video. No sabemos también por qué situación puede estar pasando cada cliente, pero independientemente de ello, no le demos el poder a nadie de que pueda arruinar de repente nuestro estado de ánimo, nuestra buena actitud. Apliquemos lo que les dije hace un ratito, ¿no? Relativicemos realmente, preguntémonos, ¿esto me va a importar más tarde, me va a importar mañana? ¿Voy a dejar que realmente me afecte o no? Y si no es así, pues, vuelvo y menciono, soltemos la situación y ya está. Porque así como vamos a tener clientes muy difíciles, vamos también a tener clientes muy chéveres, clientes muy buenos, que realmente nos mejoren el ánimo, que nos mejoren el día, que realmente inclusive hay clientes que nos sacan hasta algunas sonrisas a veces, clientes que les gusta mucho nuestra atención, clientes que se aprenden nuestro nombre, que cuando regresan te buscan para que tú los puedas atender, que por más que estés ocupado te esperan para que tú los atiendas. Entonces, también tiene su parte bonita, su parte linda realmente ese trabajo de atención al cliente, ¿no? No nos dejemos llevar solamente por lo negativo, porque es el 2% de todo lo bueno que tiene como tal esta área de atención al cliente, que es muy bonita, pero también mucho tiene que ver la vocación de servicio. Bien, vamos a continuar a ver con nuestra diapositiva. Espero por ahí les haya gustado el video que les he mostrado y que tomemos lo positivo siempre, ¿no? No nos quedemos con lo malo por ahí, ni con algo que nos pueda afectar, porque como les mencionaba la clase pasada, a veces pasa que vamos a casa con ese estrés y luego podemos estar de repente cayendo sin darnos cuenta de un estrés crónico que ya trae consigo que no nos guste nuestro trabajo, que nos cueste de repente encontrarle un sentido a nuestras funciones, a nuestra forma de trabajar, y no es lo más correcto, ¿no? Que nos afectemos por terceros. Pueden pasar los videos al grupo, porfa. Le voy a compartir los links a Arnold, que es nuestro coordinador, para que se los pueda compartir por el grupo. Ya ahora que terminemos, se los comparto. A ver, le voy a pasar de una vez el que tengo aquí ahorita. El link. Arnold, por favor, te estoy pasando el primer video que hemos visto y luego te comparto el segundo. Listo. A ver, ahí se lo acabo de enviar, el primer video. Bien, entonces, chicos, ¿cómo podemos ir concluyendo ya nuestra sesión del día de hoy? El manejo de quejas y clientes difíciles es un aspecto fundamental en la calidad de la atención y servicio al cliente. Recordemos siempre trabajar en la medida de lo posible sin descuidar la calidad que le brindamos al cliente, independientemente de la situación con la que nos podamos encontrar. Aplicar estrategias para tratar con clientes inflexibles ayuda a convertir experiencias negativas en oportunidades de fidelización. Pero la primera y más importante estrategia es la que apliquemos nosotros mismos para gestionar de manera emocional y que no nos afecte este tipo de circunstancias. Esa es la estrategia principal que debemos aplicar hacia nosotros mismos, ¿no? Nuestro cuidado emocional. La empatía, la comunicación efectiva y la resolución proactiva de problemas son claves para garantizar la satisfacción del cliente y fortalecer la reputación de la empresa. Por aquí había leído algo que había puesto Siris, es que tampoco se debe permitir faltas de respeto, porque no siempre tiene la razón. Sí, ¿no? Como lo habíamos comentado. O sea, entre comillas, el cliente tiene la razón, pero sabemos que no es así. El cliente tiene su propia razón y no por ello vamos de repente a tener que pasar por situaciones pues como la que hemos visto en el video, ¿no? Por eso hay que tener también nuestras herramientas a la mano para poder gestionar correctamente estas situaciones. Y la empresa debe darnos también las herramientas para evitar que pase lo del video, ¿no? Y no de repente que venga un supervisor, un jefe, un gerente a darnos ese soporte que necesitamos como colaborador, porque la señorita de repente ya no podía hacer más por ese cliente, entonces tal vez también actuó tal vez de esa manera con él, ¿no? Que no fueron las formas tampoco, pero no justifico ninguna de las dos acciones, y menos la del cliente, porque hubo ahí una falta de respeto inmensa para con la señorita que lo atendió. A ver, chicos, entonces,
ahí estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Le voy a pasar a Arnold el segundo video. A ver, espérenme. Listo. Arnold, te acabo de pasar por WhatsApp, por interno, el segundo video. Igual también se los comparto por el chat, también para que los tengan, ¿no? De repente ese es el del video de la señorita de Movistar. Y este es el último video que hemos visto. El segundo link que les acabo de pasar es el video de la señorita en esta bodega que tiene por ahí su atención de la manera más correcta, ¿no? Bien, chicos, entonces, esto es la sesión, en cuanto a la sesión por el día de hoy. Espero haber, como siempre les digo, aportado un poquito más en cuanto al conocimiento. Los dejo con Arnold para que pueda darles información referente a lo del examen y en cuanto a las preguntas, por ahí, los plazos que tienen, para que se puedan quedar. ¿Ve, chicos? Listo, entonces un abrazo, que tengan buena noche y ya nos vemos la siguiente sesión de la próxima semana. Nos vemos. Chao, chicos.